Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Quería lo primero daros información. Me han pedido que os traslade a todos. Luego la volveremos a trasladar al final de la sesión, a lo mejor para que haya un punto más de quórum. Pero bueno, trasladaros a todos una información relativa al seminario, a la celebración de un seminario que con el nombre de Proyectar la Memoria hacemos desde hace varios años. Este es el quinto año que lo vamos a desarrollar en la Escuela Taller de Patrimonio Histórico de Nájera. Sabéis que el Instituto de Patrimonio Cultural de España, el Ministerio de Cultura, tiene una escuela de patrimonio histórico en La Rioja, en la villa de Nájera, y bueno, pues en esta escuela de patrimonio a lo largo del año se hacen distintas actividades y una de las que se van a desarrollar enseguida va a ser precisamente este taller, seminario taller Proyectar la Memoria. Es un seminario taller que comienza el día 29 de febrero, de manera que estamos un poco, pues, a poco más de una semana de distancia. Se va a desarrollar entre el lunes 29 de febrero y el viernes 4 de marzo, dura 5 días. Se desarrolla casi íntegramente en la Escuela de Patrimonio de Nájera y también se incluyen algunas actividades concretas de excursiones y visitas al patrimonio riojano, especialmente pues, a algunos conjuntos edificados, barrios de bodegas de la zona de Nájera, que es la zona de la Rioja, que es una zona vinícola muy importante del norte de España. Y entonces, bueno, pues vamos a visitar algunas de estos barrios, ¿no? Y bueno, el curso toca siempre temas, estos cursos de Proyectar la Memoria tocan siempre temas que están, digamos, a medio camino entre Europa y América. Es un seminario vinculado al patrimonio histórico iberoamericano. Cada año hemos ido tocando temas diferentes, pero siempre las visiones un poco complementarias y justapuestas desde América y desde Europa. Entonces, participan siempre en el seminario pues, profesores de distintas procedencias iberoamericanos. Este año hemos invitado a un profesor estadounidense que viene de Nuevo México, que nos aclaró en la última reunión que tuvimos con él en Harvard, nos aclaraban que Nuevo México no es nuevo, no es México. Nos daban un poco esa doble aclaración que es muy necesaria, porque ya que Nuevo México ni es nuevo ni es México. Y bueno, vamos a tener la oportunidad pues, de contar con este profesor y en fin, con arquitectos, profesores españoles y, como digo, latinoamericanos muy señalados. Es un curso que es muy interesante. La inscripción se tiene que hacer a través de la página web del ICE, del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Es una página web que a todos os interesa conocer, posiblemente muchos de vosotros ya conocéis las actividades del ICE, pero aquellos que no tengan muy claro pues, las cosas que hace el ICE, les interesa conocerlas. El ICE tiene una página web en la que uno puede acceder a mucha información publicada, publicaciones que están en formato digital, en PDF, las revistas que edita el Instituto, en fin, creo que vais a encontrar material muy interesante, por ejemplo, accesos a los fondos fotográficos, a los International y a otros fondos. Es una página web en la que uno se puede dar un cierto festín consumista, en el mejor sentido de esta palabra, y descargarse material, libros y cosas, ¿no? Bueno, dentro del ámbito de formación encontraréis las inscripciones de estos cursos que no me atrevo a decir que sean gratuitas, pero no, vale 20 euros. Son, esta vez han sido tradicionalmente gratuitos, a mí me parece que les han puesto una cuota como de 20 euros, y es una cosa más simbólica que de otro tipo, ¿no? El curso está destinado un poco pues, a un público muy amplio, donde había arquitectos, restauradores, historiadores del arte, ingenieros, arqueólogos, en fin, estudiantes universitarios, por supuesto, de cualquier disciplina, y desde luego todos aquellos interesados en el ámbito del patrimonio edificado, del patrimonio urbano, del patrimonio del paisaje, yo creo que pueden ser destinatarios ideales de este curso. Uno de los responsables del taller es el profesor Rafael Mundi, que me está haciendo gestos posibles para intervenir. Bueno, cuando acabe usted, profesor. Adelante. Bueno, nada más, lo digo porque no sé si lo has dicho, a lo mejor lo has dicho, todos los años traemos, aparte de, digamos, tiene un perfil académico donde hay profesores de universidades
se oye? A ver, ya me oís. Vale, de acuerdo. Y todos los años, además, queremos compatibilizar este perfil académico con un perfil profesional, aunque la mayoría de los casos son profesores, con casos de estudios reales, con buenos arquitectos que tengan buenos ejemplos. Este año me parece que tenemos un plantel de lujo. Tenemos a Juan Domingo Santos, de Granada, a Víctor Navarro y María Langarita, profesores de esta escuela. Los autores los conoceréis del Media Lab Prado, que es un edificio, son gente de una generación muy joven que está trabajando en el tema del patrimonio, y a Nieto y Sobejano. O sea que ya con esos nombres os digo un poco el nivel que se está moviendo el curso. Son unos fichajes de lujo. No quería decir nada más que esto. Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues ya aprovecho que cojo el micrófono. Maravilla, esto es tan... que bien se oye con el micrófono. Y vamos a dar comienzo a la sesión de comunicaciones de la primera fase de la tarde. Vamos a tener 4 comunicaciones relativamente breves, son de unos 15 minutos. La primera, que está ya preparada, va a versa sobre el salto del Molinar, paradigma de la modernidad y avances tecnológicos. Su autora es Rocío Piqueras Gómez, que es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y que dispone a partir de este momento de 15 minutos. Yo lo que sí vamos a hacer, creo, es abrir al final de las 4 comunicaciones, abriremos un pequeño turno de preguntas, pero al final de las 4. Rocío, muchas gracias por haber venido, por participar en esta convocatoria y adelante cuando quieras. Muchas gracias. Pues muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y asistir a este seminario. Gracias a la organización por aceptar mi comunicación. Y nada, he venido a compartir con vosotros un descubrimiento de una pieza clave para el patrimonio industrial. Es el Salto del Molinar, que es un aprovechamiento hidroeléctrico está construido en 1910 en Villadevés, Albacete, en la cuenca del Júcar. Considero, y toda mi investigación y la tesis doctoral que acabo de terminar lo corrobora, que es un elemento muy importante del patrimonio y que tiene un valor histórico, arquitectónico, paisajístico, tecnológico, de mucha relevancia, y he venido a compartirlo con vosotros. En principio, haré una introducción donde hablaré de los antecedentes y la ubicación en el territorio peninsular del Salto. Posteriormente, intentaré hacer un inventariado y registro de todas sus instalaciones de forma muy breve para, en el desarrollo, definir cuáles han sido realmente las conclusiones más importantes a las que he llegado con mi trabajo de investigación, que es el valor histórico y social del bien, así como su valor tecnológico. Y finalmente, poder dar una conclusión de una calificación del bien industrial lo más objetiva posible que sirva para su calificación, para su catalogación. Bien, el Salto del Molinar está ubicado en el sur de la península ibérica, justo en esta zona estratégica entre Madrid y el Levante, y más concretamente en el municipio de Villadevés, aquí como se puede observar en este círculo que tengo aquí, que es donde en el límite de la provincia de Albacete, ya entrando en el límite con la Comunidad Valenciana. ¿Por qué se eligió esta ubicación para construir en 1910 uno de los aprovechamientos hidroeléctricos más importantes en ese momento del país? Bien, eran 3 razones las que responden a esta pregunta, 2 de ellas geomorfológicas, ya que el Júcar, como su nombre en árabe indica, es un río muy caudaloso, de un cauce muy regular porque está suministrado tiene muchos afluentes subterráneos, que lo que hace es que el cauce de este río sea muy regular, y además justo en este paraje hay un salto natural de 65 metros de altura que produce unas condiciones idóneas para convertir en esta zona del río un aprovechamiento hidroeléctrico sin casi inversión, de mucho rendimiento pero poca inversión. Además, como vemos en este plano, en este mapa, de la fuente de la propia empresa, de HE,
está situado en un punto estratégico del territorio, entre Madrid y el Levante, lo que hace que esté situado a mitad de distancia de centros de consumo muy importantes en el país. El conjunto de instalaciones que define el Salto tiene una parte que es toda la infraestructura hidráulica y luego tiene la central y el poblado habitacional. En este plano de situación voy a ir situando un poco e inventariando cuáles son cada una de las partes de estas obras hidráulicas. Aquí vemos a una presa al pie, se utilizó una presa que ya existía del tiempo de los árabes y solamente tuvo que reforzarse para reconducir el agua hasta una toma de agua y un canal de agua de 4 kilómetros de distancia, que ven ustedes aquí situados en el plano, y que tenía una sección de unos 20 metros cúbicos y que en parte se recorría en superficie, pero también había 8 tramos de túneles muy importantes que iban con una pendiente muy escasa, iban recorriendo y conduciendo el agua hasta un canal de extremidad, un depósito de extremidad situado a esta altura, como se ve en este plano en esta sección transversal del terreno, donde se conducía el agua hasta un depósito de extremidad y aquí se producía el salto realmente de agua que llevaba el agua, las tuberías llevaban el agua hasta las turbinas de la central situada en el fondo del barranco. Por lo tanto, el salto de agua dio pie a que esta instalación fuera de un alto rendimiento. De aquí salían, una vez que las turbinas transformaban la fuerza del agua en electricidad, se elevaba la tensión, ahora veremos, a 66.000 voltios, de ahí se llevaba al edificio de protección y de ahí se distribuía hasta Madrid, que era uno de los centros principales de consumo, y hacia toda la costa levantina. El Salto del Molinar estuvo en funcionamiento hasta 1952, momento en que la Compañía Hidroeléctrica Española decidió llevar el agua del Júcar en este tramo hasta la nueva central de Cofrentes, y entonces se produjo la desmantelación del Salto. Parte de la instalación, como sería la antigua presa, quedaría sumergida y parte de la canalización. Se construiría una nueva presa, como vemos aquí, que es la que llevaría, y una nueva central que llevaría el agua a Cofrentes, y el resto de instalaciones que se pueden percibir en el paisaje actualmente sería este poblado habitacional, uno de los primeros de España, de centrales hidroeléctricas, y el edificio de la central, que, como ven, está en un estado de ruina y abandono bastante avanzado. Este fue uno de los condicionantes, este estado de ruina y abandono, que me llevó a profundizar en una investigación y a hacer que se convirtiese hasta el final en una tesis doctoral, porque creo que urge la protección de este elemento y su conservación. Entonces, toda la investigación que he desarrollado, tanto aquí como en Portugal, porque también he hecho una investigación en Portugal sobre centrales hidroeléctricas, su vinculación, un estudio histórico, pues ha demostrado el enorme valor que tiene esta central. Las fases de esta investigación, ha habido una parte muy importante que ha sido la consulta de fuentes documentales en diferentes archivos históricos, por ejemplo el de Iberdrola que tiene en Alcántara, Cáceres, donde he podido conseguir planos de 1908 directamente de Siemens, que son los que suministraron los transformadores de esta central, con planos, como ven, sacados directamente de cajas de hacía 100 años, que ni siquiera el archivero de Iberdrola había todavía registrado e inventariado, con todo un hallazgo. Y luego hay otra parte muy importante también de la investigación, que ha sido la toma de datos in situ, con un levantamiento gráfico y un registro de todo el edificio de la central, aparte de situarlos en el territorio, todas las instalaciones hidráulicas. Hay un levantamiento de planos de todo lo que ha sido el edificio, más de 3.000 metros cuadrados construidos,
que creo que aportan un valor especial a esta tesis porque es un edificio que todavía no estaba documentado y ahora se ha hecho un levantamiento exhaustivo sobre el edificio y que en algún momento supongo que servirá por lo menos para que la historia no se pierda, porque como han visto antes y mostraremos en siguientes fotografías, se está deteriorando por días. Entonces creo que este ha sido un trabajo interesante. Bueno, en esta sección ven de forma más detallada cómo llegaba el agua, cómo era el funcionamiento de las turbinas de la sala de máquinas, donde el edificio se divide en dos partes principalmente, la sala de máquinas y el edificio de transformadores. La tesis también desarrolla un estudio tipológico muy importante y la importancia que tiene esta tipología dentro de las centrales comparadas con centrales europeas, con centrales españolas que se estaban realizando en esa época y con otro tipo de edificios, porque ahora veremos que está realizado con hormigón armado y hace una comparación. Y ahora entraremos a un poco lo que han sido las conclusiones del trabajo, que es determinar este valor histórico y social del bien. Bien, la central del Molinar fue construida en 1910, cuando empezaba la hidroelectricidad, cuando se estaba produciendo el desarrollo hidroeléctrico en España y casi en Europa al mismo tiempo, porque España fue bastante pionera en este tema de introducir de la expansión de la hidroelectricidad. Se estaba cambiando en este momento de la energía térmica a la energía hidroeléctrica, mucho más limpia y mucho más barata. No fue así en países como Portugal, por ejemplo, vecino nuestro, o Alemania en este caso, donde las termoeléctricas, debido al carbón, seguían siendo muy fuertes. En España se crearon importantes compañías y que llevaron a la expansión de esta nueva energía, de esta mucho más limpia. Uno de los grandes personajes o visionarios que hizo posible esto fue Juan de Urrutia y Zulueta, que fue el gerente de Hidroeléctrica Ibérica y también de Hidroeléctrica Española, y que ya en 1901 ya había creado Hidroeléctrica Ibérica con los saltos del norte, de Andoain, de Leizarán, de Fuenlabrada, que daban y suministraban energía eléctrica a Bilbao. Posteriormente, en 1907, vio la potencia que tenía este río en el lugar estratégico donde se encontraba, en el Júcar, y decidió crear Hidroeléctrica Española, que es la actual Iberdrola, con este salto. Entonces, el valor histórico y social y simbólico es muy importante, porque es la primera central por la que se constituyó la actual Iberdrola y está abandonada en el fondo de un barranco. Pero es así. Bien, estas imágenes son de 1910, de cuando se terminó de construir la central. Y bueno, como ustedes saben, este fue el inicio de una gran compañía que, debido a la demanda que tenían del mercado madrileño y el mercado del Levante, tuvo que comprar otras concesiones en el mismo río y crear lo que se denomina el sistema Júcar, donde están las centrales de Víllora, posteriormente, que fue en 1914, ya había abierto, y luego la de Lucas de Urquijo, que es la actual Víllora, y luego los saltos de Dos Aguas. Pero no solamente se expandió a nivel nacional, porque una de las partes más importantes de la investigación en Portugal ha sido la relación de una de las centrales del norte de Portugal, que es la central de Lindoso, en el río Lima, donde Juan de Urrutia intentó llevar a cabo su sueño de unificar la electrificación del país, de España, a nivel peninsular, y decidió comprar Electra de Lima y abrir una central en Portugal, construir esta central que inició lo que sería la alta tensión en Portugal. O sea que lo mismo que había hecho con el Molinar 15 años antes, lo hizo en Portugal 12 años o 15 años después. Llevar la alta tensión al país. Como valor tecnológico, la central del Molinar, como se puede corroborar en esta relación de los mayores transportes de electricidad en el mundo, que he sacado de la revista francesa La Vie Blanche,
se puede corroborar que el Molinar en Madrid, o sea, que daba electricidad a Cartagena y a Madrid, fue una de las primeras veces que se elevó la tensión a 66.000 voltios en el mundo. Fijaos que era la sexta, ocupaba el número 6 en el ranking mundial en ese momento. Y, por supuesto, era la primera de Europa que conseguía llevar este tipo de alta tensión. La maquinaria fue suministrada por Siemens, como ya he dicho, y las turbinas eran de Volt. Como ven, esto hizo que España se colocara a la cabeza de la tecnología hidroeléctrica en el mundo. Seguida muy de cerca está la central de Cabdella, que está aquí Antoni Vilanova, que la conoce muy bien, y que llevó 80.000 voltios 2 años después o 4 años después, consiguió para llevar electricidad y energía eléctrica a Barcelona. Y como vemos, la central del Lindoso tuvieron que pasar 22 años después, o sea, 12 años después, para que comenzara la alta tensión allí en este país. Además del valor de innovación tecnológica en materia de electricidad, también hay una característica muy importante que es la innovación en materia de hormigón armado, debido a que los forjados de la central es uno de los primeros ejemplos donde se utilizó hormigón armado, una estructura de hormigón armado en los forjados y en un edificio industrial. Además, he podido corroborar que esta estructura ha sido calculada por el ingeniero José Eugenio Rivera, que es el introductor del hormigón en España a principios de siglo. Es un personaje muy importante para la expansión del hormigón y ha sido maestro de personajes tan importantes, ingenieros tan importantes como Torroja. Esto nos lleva a que la clasificación del bien tiene sobradamente, pues de una manera muy singular y sobresaliente, reúne estos valores históricos y tecnológicos, que son los que les he explicado, pero también paisajísticos e históricos, simbólicos, de singularidad, para que sea clasificado como bien de interés histórico industrial. Entonces, creo que es importante reivindicar que pueda pertenecer también dentro del Plan Nacional al inventario que tiene el Plan Nacional y que en algún momento pueda haber un plan director para conservarlo y protegerlo. Y nada más, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Quería agradecer al seminario la oportunidad que se me brinda por dar a conocer esta investigación en curso en base a la tesis que estoy desarrollando, denominada La forma de Segovia, génesis, identidad y espacios singulares. El agua es hoy, como en tiempo de Trajano, la primera exigencia de la cultura, el sello de la urbanidad y la propia identidad de una comunidad. Lewis Mumford, en su aclamada obra La ciudad en la historia, vincula el agua como uno de los principios consustanciales para la existencia del hombre y, según esta, deriva la composición morfológica de la ciudad. La singularidad de la imagen urbana de Segovia es resultado de su posición física en la confluencia de 4 cursos fluviales, Pigüeñuela, Eresma, Clamores y Tejadilla, que conforman su atractiva orografía. Sin embargo, Segovia no es básicamente una alta ciudad fortificada, amparada en sus murallas, sino una población abigarrada en arrabales populares y ligado al fluir de sus ríos. La ubicación del asentamiento extramuros, próximo a las fuentes naturales de agua, condicionó en todo momento la visión de conjunto de la ciudad. Tal es así que Ali Derisi, geógrafo y viajero hispano-musulmán, en su tabla rogeriana, representa la ciudad como 7 puntos formando un triángulo. Aquí podemos ver en la imagen los distintos 7 puntos. La herencia de una posible ciudad islámica fue la constitución de un conjunto de Qurán, cuyo significado es un grupo con ordenación sumaria y elemental que no llega a la categoría de la ciudad. Es como una ciudad en sus orígenes, vinculado a los cursos de agua.
Las corrientes de agua que han dado vida a la ciudad de Segovia e impulsado su progreso histórico son tres: el Eresma, paralelo al flanco norte de la ciudad murada, el arroyo Clamores, que surca los principales arrabales, y el acueducto. La poderosa e ilustre vena que atraviesa el núcleo urbano de saliente a poniente. El agua se convierte en fuente de vida, elemento de conexión social y objeto de culto, hasta tal punto que el pueblo segoviano decidió nombrar como patrona a la Virgen de la Fuencisla, cuyo significado es fuente que emana en relación a los múltiples manantiales próximos a la ciudad. El análisis de cada curso de agua proporciona datos relevantes sobre la configuración tanto morfológica como social de la ciudad. En primer lugar, el Eresma es un río externo, periférico, con la que escasamente se encarna y solo traspasado en el último siglo. Etimológicamente deriva de la voz íbera Iris Sama, cuyo significado es que rodea la ciudad grande. A su paso por la ciudad, configura un potente valle que, junto con la abundante presencia de manantiales, posibilitó el desarrollo de asentamientos humanos. El mayor auge del valle radica tras la disgregación de Roma, momento en que, a pesar de la escasez de fuentes documentales, se estima el asentamiento del pueblo visigodo tal como sucedió en Toledo. Este núcleo periurbano constituyó, en teoría, el punto iniciático de la comunidad cristiana, donde pasó, en época altomedieval, a un conjunto de parroquias a lo largo del valle. En este proceso de modificación del territorio, resaltar el nuevo trazado del Eresma, en las proximidades de la ermita de Nuestra Señora de la Fuencisla, remodelada en 1535 por Francisco de Mora. La escena proyectada por el arquitecto, discípulo de Herrera, difiere en su totalidad de la imagen actual, al acortar el cauce del río a mediados del siglo XIX. La participación del pueblo segoviano fue unánime, tanto en la aportación de donativos como en su involucración en el trabajo. Pero, con diferencia, las aguas del Eresma han servido como motor de la industria. Pedro de Medina, en su libro Las grandes cosas memorables de España, de 1548, destaca la actividad industrial del valle. Desciende el Eresma, no muy caudaloso, pero tan útil por la multitud de batanes y molinos de pan y papel que tienden sus riberas, llego a decir. La industria se organizó en el barrio de San Lorenzo y tras el puente de San Lázaro, tal como refleja la vista del Terminillo de Anton van de Winterkaerde en 1562, donde el artista flamenco resalta las ruedas de molinos en edificaciones próximas al curso fluvial. A finales del siglo XIX, el impulso industrial conllevó la transformación de los antiguos molinos en auténticas fábricas que hoy, en estado de ruina, persisten dentro de la traza urbana. Entre ellos el molino de Cavila o del Puente, la fábrica de harinas La Perla, el Portalejo, el molino de la Ceña, la fábrica de Borra o el molino de los señores del siglo XII y en avanzado estado de ruina. Pese a ser el principal soporte económico de la ciudad, paulatinamente el valle fue ganando valor como soporte de actividades de recreo y descanso. El establecimiento a finales del siglo XVI del Real Ingenio de la Moneda propició una política de embellecimiento del valle, bajo el auspicio de los monarcas y el consistorio local. Respecto al Clamores, tras recorrer pastos y dehesas, el arroyo alcanza el flanco meridional del solar urbano. Sin duda, el trazado del Clamores ha condicionado la forma festoneada del lienzo sur de la ciudad, sin olvidar el desarrollo de los arrabales con marcado carácter industrial y una población pragmática, utilitaria y vividora. El arroyo Clamores es el río de Segovia. Nace en el puente de Valdevilla, procedente de la cacera de Navalcaz. Vive al proporcionar sus aguas la fuerza motriz de la industria. Finalmente muere al alcanzar la proa del Alcázar y desemboca en el Eresma. Sin duda su nombre denota un cierto sentimiento popular. La siguiente secuencia muestra cómo en apenas un siglo el Clamores pasó a ser de un río participativo de la vida urbana a convertirse en el colector y cloaca máxima de la ciudad, sepultado en un siniestro féretro de mampostería y ladrillo. El paso por medio del casco urbano no era del agrado de aquellos que pretendían hacer de Segovia una ciudad moderna, máxime si cubriéndolo podían convertirla en una gran alcantarilla de los arrabales, a la vez que permitía mejorar el trazado de las calles no acontecidas hasta el momento por culpa de este cauce. Hemos visto en las ilustraciones cómo el cauce, que se veía totalmente visible a lo largo de la ciudad, finalmente en los años 60 queda recluido a la última parte, dado la expansión urbana de toda la ciudad. Ejemplos de este proceso son la urbanización de la avenida de José Antonio en los primeros años de posguerra, conocida como La Pista, o la construcción del popular barrio de San José en la década de los 50.
El golpe definitivo que conllevó la desaparición de cualquier rastro industrial fue la construcción de la Universidad de Valladolid, tras la demolición del Regimiento de Artillería, antigua Casa de Paños. El río avanza hacia el núcleo de la ciudad, convirtiéndose en un eje de actividad económica, primero agrícola, dejando a su paso cercas, alcaceras y huertas en el barrio del Cristo del Mercado, seguida de la actividad fabril a través de los molinos, industrias de paño, papel, sombreros, tenerías, alfares, talleres y obrajes diversos e incluso hasta 4 fábricas de chocolate. Mas esta posición no parece incongruente ni racional. Las ordenanzas del 27 de marzo de 1547 especifican la posición de las tenerías, pozos de pelambres y tinas de curtimiento de cueros situados fuera de la ciudad y no en parte alguna de ella ni de sus arrabales, a condición de mantener aptas las aguas para las tareas predecesoras. La industria condicionó la tipología edificatoria del lugar. Por ejemplo, la calle de San Antón, perpendicular a la plaza de Santa Eulalia, fue una calle de grandes caserones con secaderos. Otros ejemplos son las casas de los labradores en el Cristo del Mercado, las viviendas del Valle de las Tenerías o los soportales dispuestos para la venta de productos en la plaza de Santa Eulalia, de los cuales solo quedan vestigios descontextualizados y que fue el verdadero núcleo del arrabal del mercado. La desaparición del arroyo Clamores conllevó a la destrucción de los puentes que permitían la comunicación directa entre las dos orillas, en muchos casos vinculados al espacio de trabajo. Isidoro Bosarte, en su viaje artístico a varios pueblos de España de 1802, alude a la sencillez de los puentes, comparándola con el acueducto. Persiste en la memoria popular el nombre de algunos de ellos, haciendo honor a una edificación como el Puente de la Maestranza o la Casa Grande, a la calle donde se ubicaba, como el Puente de San Antón, Cantarranas o de Buitrago, o en alusión de acontecimientos cotidianos, como del Cañamón, Muerte y Vida, del Piojo, etc. El tercer río de la ciudad lo constituye el acueducto, seña de identidad y pieza clave del urbanismo segoviano. La construcción de la infraestructura hidráulica aseguró un suministro constante del preciado líquido frente al abastecimiento mediante cisternas y aljibes en época celtibérica y altoimperial. La solución conllevó al municipio romano a construir un acueducto de 14 kilómetros. Con más de 800 metros de longitud, el acueducto se alza desde el nivel del suelo hasta su punto de máximo apogeo, antes de adentrarse en el recinto murado. Pese a no disponer de datos certeros sobre la distribución intramures en época romana, la solución podía responder a las características encontradas en otras poblaciones, tras acceder el canal a la ciudad en uno de los puntos más elevados y no lejos de la muralla, donde se situaba un dispositivo que actuaba como terminación de distribución, regulación y medición de agua. Es probable que este distribuidor se situara en la plaza del Seminario. Desde este punto elevado se distribuía por gravedad a toda la ciudad, extendida siempre a cotas más bajas mediante tuberías de diámetros estandarizados de cerámica o de plomo. A falta de datos fiables sobre la configuración del espacio urbano romano, el acueducto en época de repoblación estructuró tanto el recinto intramuros como extramuros, en el ámbito urbanístico, económico y social. Se tienen noticias de la construcción de un canal de piedra desde el Postigo del Consuelo hasta el Alcázar en 1504. El canal discurría por la cresta del Peñón hasta alcanzar la fortaleza, configurando el trazado de las calles. Incluso el propio canal impuso la anchura de las calles, tal como afirma Antonio Ruiz sobre la antigua calle Coronaría, hoy Cronista Lecea. Mediante un sistema de canalizaciones conocido como Mercedes de Agua, el agua se distribuía por la ciudad, tanto a viviendas particulares como fuentes públicas. Destacar la ubicación de palacios e instituciones religiosas que abandonaron los complejos monásticos de Ledesma para instalarse en el recinto amurallado. Previo a su entrada en la parte alta de la ciudad, el acueducto configura la alineación del barrio del Salvador, uno de los principales arrabales y núcleo de la actividad pañera. Aún quedan vestigios de la industria textil en la configuración tipológica de la edificación gracias a los tiradores o secadores en el último piso. En más de un siglo, el espacio adyacente a la Puente Seca se ha visto alterado por la masiva construcción de edificaciones inconexas con el entorno y la demolición de algunas de ellas, ya que afeaban la imagen de la Plaza del Azoejo y Oriental. En este último caso, la reorganización del espacio ha vaciado y suprimido el sentido funcional de tal insignia infraestructura, potenciando tras su jubilación a mediados del siglo XX. Por último, concluir que desde los más remotos tiempos hasta principios del siglo XX, los segovianos han calmado su sed y han satisfecho las necesidades hídricas gracias al agua que le proporcionaba el acueducto, los manantiales y ríos que flanquean la ciudad.
Sin embargo, las necesidades propias de la modernidad dejaron en absoluto tanto el sistema tradicional de abastecimiento de agua como la industria que, a falta de una renovación totalitaria del sistema y la carencia de actitud empresarial por parte de los segovianos, conllevaba la desaparición de toda actividad, afectando especialmente a la imagen urbana de la ciudad. No queda más que proseguir el estudio del sistema de abastecimiento y el uso del agua como recurso energético como herramienta clave para comprender la configuración del conjunto urbano. Lo demás será historia y recuerdo. Muchas gracias. Y muchas gracias al público por las horas a las que tiene a bien soportar un poco estas comunicaciones tan tempranas de sobremesa. Bueno, el tema es el de estas centrales que se construyeron pues, después de la guerra, ¿no? Las primeras centrales térmicas, en un tema que me temo que va a ser un poco quizá repetitivo, que se puede solapar, se va a solapar o se ha solapado con otras intervenciones, pero que, bueno, quizá haya una aportación o una mirada un poquito distinta, restrictiva, yo creo, en el sentido de que yo me voy a centrar en aspecto histórico de cómo surgieron, que se opone, digamos, a la mirada patrimonial de presente. La mayoría de las fotografías eran antiguas. O sea, me interesa un poco escudriñar un poco su origen. Y por otro lado está ese lado comparativo, que es el que trato de reunir poniendo pues, las 4 que veremos principales conjuntamente, ¿no? También, y aunque ahora la mayoría de intervenciones tienen esa mirada paisajística, pues aquí no es, digamos, más conservadora, más antigua, más tradicional, centrada más en los objetos, que no significa nada excluyente, sino que, bueno, también a lo mejor mirar un poco el detalle pues puede ser de algún interés, ¿no? Entonces, estaría en primer lugar las circunstancias en las que surgen, que son las de la posguerra, época de carencias de todo tipo, entre ellas la energética. De todas formas, la guerra no había sido demasiado dañina para las infraestructuras de energía. No se habían apenas destruido centrales ni medios. Sí, la producción había bajado porque no se había operado, pero no demasiado. Pero la situación de inmediata posguerra es una creciente demanda, muy ligera, muy poco a poco, que hace que se tenga que plantear soluciones y soluciones relativamente rápidas. Pero a eso se sumó el problema fundamental, que era que la mayoría de la potencia instalada era de origen hidroeléctrico. Se calcula que más del 75% provenía de centrales de este origen, lo cual significaba que se estaba muy dependiente de la estacionalidad, y la estacionalidad fue adversa. Uno de los lemas de la época era la pertinaz sequía, famosa, que hacía que en periodos, sobre todo, por ejemplo, el año 45, que debió de ser tremendo, pero los años siguientes también, pues prácticamente en verano no había electricidad. De hecho, las industrias durante algunos periodos de verano solo pueden trabajar 2 días a la semana. Están cerradas el resto de los días. Luego, el planteamiento que se hace de una cierta emergencia es el de unos sistemas paliativos de urgencia para cubrir esos periodos de estiaje. Y eso, la única manera de hacerlo tiene que ser con energía térmica, con centrales térmicas, porque el agua es el bien escaso, ¿no? Entonces, estos son un poco diagramas en los que se puede ver, pues, en la parte de la línea, ¿no?, que se superpone, pues cuál era la producción hidroeléctrica y cómo caía en verano, en ese periodo del año 45, el 50 más o menos, en distintas áreas, ¿no? Lo que está rayado es lo que las nuevas centrales térmicas van a complementar. Es decir, van a ser centrales que ni siquiera actúan todo el tiempo, pero que tratan de solucionar pues ese problema en verano. Pero la situación era de tal urgencia que había que buscar algo antes de poder construir esas centrales.
iban a tardar un tiempo, había todo tipo de problemas económicos, de divisa para comprar los equipos. Luego, aunque los directores del INI tenían unos planes aparentemente perfectos, se retrasan algo. Por lo tanto, había que encontrar alguna solución. Y esa solución, en primera instancia, pues vino de un medio muy curioso, que fueron las centrales térmicas móviles. En Inglaterra, en Manchester, se habían construido durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, una serie de centrales que iban destinados al ejército ruso para tener energía en su lucha contra los alemanes. Pero terminó la guerra y esas centrales no se llegaron a enviar, pero sí a construir. El gobierno español se entera de que están ahí, de que son disponibles, que sí que se pueden comprar a buen precio. Y por lo tanto se envían a España, se compran desde Manchester y se desembarcan en distintas ciudades. De hecho, eran móviles porque estaban formadas por módulos que eran vagones de tren. Y esos vagones pues, se van a desembarcar, como se ve ahí, y se instalan en las ciudades que se ve aquí, en el Ferrol, en La Felguera, en Zaragoza, en Puertollano, en Sevilla, en Cartagena, en Palma y en Barcelona. Fueron móviles porque incluso después tuvieron sus cambios de orientación. Cada módulo de vagón era un elemento, la caldera, el grupo eléctrico, otro de taller y pues podían circular por los ferrocarriles. Se montaban primero la parte técnica, el equipo, y después se hacía la cubrición, una cubrición que era de lo más simple. Se hicieron maquetas, parece que había como unos kits de montaje y pudieron muy rápidamente organizarse. Había 3 tipos, una movida por fuel, 2 por energía por carbón, y en unos sitios se montó un grupo, en otros 2 grupos, por ejemplo, estas corresponden a Zaragoza y a Palma de Mallorca. Cuando eran 2 grupos eran como si fueran 2 trenes parados en la vía, ¿no? Como dos vías, ¿no? Y hubo algunos movimientos, por ejemplo, pues me parece que de Zaragoza y La Felguera, pasados unos años, se llevan a Almería y tuvieron más vida de la que aparentemente tendrían. Es decir, empezaron a funcionar, me parece que el año 47 o 46 y hasta bien entrados los años 50 todavía anduvieron dando ahí su rendimiento, ¿no? Se cubrían con unos simples galpones, unas cubiertas sencillas, pero que en cada sitio fueron un poco distintas, ¿no? Por ejemplo, ahí de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pues Cartagena, Palma de Mallorca, Zaragoza, Cartagena y Puertollano, en esa curiosa circunstancia. Pero bueno, la necesidad, como dicen, aguza el ingenio, ¿no? Y no solo hubo centrales móviles, hubo también centrales flotantes. Y estas son dos ejemplos. Bueno, son las 2 centrales flotantes, es decir, 2 barcos que desconectados de la hélice conectaban los motores a un grupo eléctrico y desde ese grupo eléctrico se conectaba con un sistema de cables a un transformador ya en tierra, creando pues unos sistemas la verdad es que muy aparatosos de montaje en cada uno de los puertos donde estaban, que funcionaban en verano, ¿no? Los barcos tienen unas historias y unas anécdotas de lo más curiosas en cuanto a su adquisición. Por ejemplo, el segundo de los barcos, este era un destructor americano, un destructor norteamericano, que había sufrido un ataque y habían volado gran parte de la proa. Y se reconstruye esa proa haciéndola 9 metros más corta, porque se había llevado toda la parte delantera, y mal que bien viene navegando desde Estados Unidos y se coloca. Se rebautiza con el nombre alegórico de Nuestra Señora de la Luz. Así que, bueno, aquellas cosas. Y ahora sí, ya centrándonos un poco más en las centrales fijas, las importantes, serían 4 de las que están aquí en verde. Esto es el tema del Ribagorza, que no tocaríamos hoy. Todo esto lo promueve el Instituto Nacional de Industria, junto con esas móviles que formaban un poco el mapa de la energía oficial, el mapa de la oficina de la energía del gobierno en la España de aquellos primeros años 40, ¿no?
Decir también que otro de los puntos clave de este momento es el de completar o interconectar el sistema eléctrico, que estaba totalmente fragmentado. Y, por consiguiente, las nuevas centrales van a ser también nodos de una red que va a permitir, por ejemplo, toda la región noroeste, interrelacionarla, conectar después con todo el norte para producción siderúrgica, que no tenían medios propios, y sobre todo también el contacto, digamos, con la región centro, con subestación de Mudarra, Valladolid, y ya conectar con la red nacional. Las 4 famosas primeras centrales que se construyen son Compostilla, son Puentes de García Rodríguez, es Puerto Llano y es Escatrón, en sus 4 ubicaciones, ¿no? Que en la propaganda de aquella época se decía que habían constituido un maravilloso trivértice o triángulo que era muestra del buen criterio de la selección para distribuir en el país, ¿no? El tema fundamental de estas grandes centrales, que en su momento eran las más grandes que se habían construido en España, Puentes de García Rodríguez era equivalente a algunas anteriores, pero las otras 3 sí eran claramente, digamos, una nueva escala de central térmica. El tema es el combustible. Fuel es impensable, España está con restricciones, y es el carbón. Pero no hay ningún yacimiento en estos momentos que pueda suministrar las ingentes cantidades de carbón que consumen estas centrales. Por consiguiente, la ubicación también va a tener una relación muy clara con esas fuentes de carbón, a las que las propias centrales potencian. Es decir, zonas de minería que, por ejemplo, no eran aprovechables económicamente, las centrales las convierten en aprovechables. O minas que estaban relativamente distanciadas se potencian, se convierten en auténticos centros donde la minería del carbón florece gracias a las centrales. O sea que podemos decir que crean un tejido minero de influencia, una especie de interland minero, cada una de estas centrales, ¿no? El caso, por ejemplo, se pueden citar, bueno, como en Compostilla se aprovecha los menudos de antracita, que eran desechables. En Puentes de García Rodríguez se crea un nuevo yacimiento de lignito que va a crear una explotación extraordinaria. Puerto Llano también un poco los de su área. Y el caso más, digamos, llamativo sería el de Escatrón, en donde las minas que se van a explotar, Escatrón está en uno de los meandros del Ebro, pero las minas que van a suministrar el carbón están en Teruel, en Andorra, a 45 kilómetros. Se crea una línea férrea que lo va a conectar, es expresamente hecha para el suministro de la central. Nos da un poco la escala en aquella época de estas intervenciones. Y aunque yo, repito, no estoy no voy a hacer una interpretación de paisaje o una explicación del paisaje que generan, pero no cabe duda de que, evidentemente, hay elementos de ese entorno, de ese hinterland, que son fundamentales para una central térmica, entre ellos el agua, ¿no? El agua es fundamental como elemento de refrigeración. Una central térmica, sobre todo, tiene que refrigerar el circuito de vapor, ¿no? con los condensadores. Eso exige también caudales muy importantes. Y es curioso cómo estas 4 grandes centrales, cada una va a tener una estrategia distinta respecto al agua. No nos vamos a entretener mucho con eso, pero estarían desde los circuitos cerrados a los circuitos abiertos. Circuitos abiertos, por ejemplo, en las cercanías de los ríos, como es Puentes o Pontes, o como es Escatrón, que sacan el agua del río y la vierten más caliente, pero la vierten, o los sistemas cerrados pues, de Compostilla o de Puerto Llano, en los que hay unas estructuras de una cierta sofisticación. Por ejemplo, en el caso de Compostilla se capta el agua desde un pantano, del Puente del Azufre, ¿no? Que, bueno, muchas de estas cosas nos ha contado Tony con la experiencia in situ.
captan el agua, pero luego se vuelve otra vez al mismo pantano, ¿no? En un circuito cerrado. En el caso de Puerto Llano, el agua se capta de un pantano nuevo, el pantano de Montoro, a 12 kilómetros, y se enfría en circuito cerrado con torres de equipos o baterías de torres de refrigeración, ¿no? Otros elementos importantes que acompañan a la central son, desde luego, esos parques de carbón extraordinarios, por ejemplo, el de Compostilla con unos puentes grúa que, bueno, pues movían el carbón y lo acercaban a las galerías y a todo el sistema de entrada y de distribución a las tolvas. O, por ejemplo, la imagen de Escatrón, en donde estaba el parque de carbón, el más grande de todos, puesto que era la de mayor potencia, con esta estructura así en abanico, en el meandro, y donde vemos pues, precisamente ese tren que se ha construido, los vagones, que tenía además la particularidad de que era un tren que tenía una ligera pendiente desde la central hasta la mina, una pendiente descendiente desde la central hasta la mina. Es decir, los trenes, los convoys, iban totalmente a toda la potencia que podía dar la máquina de vagones vacíos, llevándolos hacia la central. Porque la vuelta se hacía con los vagones cargados totalmente, pero claro, iban descendiendo, así que la locomotora casi hacía más el papel de frenar todo ese convoy que de transportarlo, ¿no? Bueno, un poco la arquitectura de estas centrales, ¿no? Esto es Pontes. Yo creo que la primera observación sería un poco su tamaño. Eran grandes, edificios insólitamente grandes para su momento, ¿no? En relación a otras térmicas que se habían construido, que se le podían acercar, esa escala también en el territorio, pero a su vez edificios donde no se desaprovechaba nada del volumen. El volumen se ajusta perfectamente a su contenido, ¿no? De hecho, el esquema básico de la mayoría de las centrales, de 3 de ellas, todas menos Compostilla, pues va a ser este esquema escalonado que vemos aquí, donde hay como una serie de naves paralelas, 5, una la que tiene las tolvas, otra donde se sitúan las calderas, a un lado la chimenea, una zona intermedia de valvulería, de compresores, etcétera, la zona, digamos, más noble de las turbinas y salida eléctrica que podía tener el puesto de mando en la parte superior, todo el tema de los cables de alta tensión que salen, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, Puentes de García Rodríguez sigue fielmente este esquema tipo escalonado, ¿no? Donde la parte de calderas es siempre la más alta y luego bajan un poquito en escalón, ¿no? Las tolvas de carbón también son altas porque tienen que tener proceso de arriba a abajo, etc. Todo esto se refleja en el plano técnico de Pontes con toda fidelidad, ¿no? Y aquí vemos que la que fue excepcional es Compostilla. Compostilla, por diversas razones, por el tipo de combustible y demás, va a ser una central en la que, en vez de tener una fila de calderas normal, tenía 2 filas de calderas suministradas por tolva central. Las tolvas normales eran tolvas individuales, o sea, recipientes, ¿no? Como depósitos troncocónicos separados. Aquí la particularidad, bueno, Compostilla son todo particularidades, sus cubiertas abovedadas con el sistema de cerámica aligerada, de momento, y un sistema de tolva continua, que es la que vemos aquí en sección longitudinal, donde vemos el carbón pues, recorría toda la longitud, ¿no? Y que además, bueno, particularmente es un diseño técnico del que están orgullosos sus proyectistas, porque diseñan esto como una lámina ligera de hormigón, de disposición funicular, con lo cual son escasos centímetros y que recorre toda la longitud. Están muy orgullosos, esto se está proyectando en el año 45, me parece que es el año 48 se inaugura ya a pleno rendimiento, pero bueno, la investigación comparativa también pues da sus datos y se puede encontrar que esta misma solución, o muy parecida, ya se había utilizado al menos en alguna central en Holanda, en Utrecht, en 1925, o sea, 20 años antes ya existía
una solución que, bueno, podría ser más o menos parecida, aunque tuviera sus particularidades, ¿no? Sería quizá demasiado técnico, tampoco disponemos de demasiado tiempo, hacer un calibre de cómo de modernas, cómo de vanguardistas fueron estas centrales. En unos aspectos sí, en otros no. Por ejemplo, en todas ellas sí siguieron potencias y temperaturas y presiones, sobre todo el tema de la presión de vapor, digamos, conservadora, más baja que lo que se estaba haciendo en otros países, ¿no? Por seguridad, por mantenimiento, por no fiarse mucho también de la mano de obra. Los sistemas de distribución de vapor, relación calderas generadores, también fueron en cierto sentido conservadores, utilizando lo que se llamó la distribución centralizada. Y bien, otros datos técnicos que tampoco yo creo que es muy necesario entrar, pero sí calibrarlas en una situación a veces un poco en vanguardia y otras veces bastante conservadora, ¿no? Continuando un poco con aspectos de lo que puede ser la arquitectura, yo creo que para estas centrales es importante darse cuenta de que el aspecto rítmico y el aspecto modular es fundamental. Todas se van a definir con un sistema de modulación que en construcción significa una serie de pórticos transversales, todos paralelos y todos prácticamente iguales, excepto Compostilla, que es siempre la rara de las tres, pero que van a marcar unas modulaciones muy claras y todos esos pórticos van a tener la sección escalonada a la que nos estábamos refiriendo, ¿no? De tal manera que esta modulación en la mayoría va a coincidir con la unidad de tolva. Cada uno de estos módulos, luego veremos que esto tiene que ver también con la imagen exterior, define una tolva. Las calderas, por ejemplo, es normal que vayan a dos módulos, en la nave de calderas, la nave de generadores. Y para los generadores no siempre hay un tema de modulación, es decir, esta nave, de alguna manera, la nave de generadores, que es la que estamos viendo en las tres imágenes, era como más, digamos, flexible, se podían disponer de una manera como más deslizante, ¿no? No siempre están coincidiendo con los módulos y, de hecho, a veces se colocan en sentido transversal y otras veces, como en escatrón, se colocan los generadores en disposición longitudinal, lo cual todavía permitía como más ese posible movimiento, podríamos decir, ¿no? Aquí vemos la serie de tolvas que va a ir coincidiendo exactamente con el rigor de los... Bueno, pasaríamos tema subestructuras interiores, la de las propias calderas, la de que soporta los grupos, pasamos un poco más y aquí llegamos un poco a las repercusiones, digamos, formales de toda esa estructura que decíamos rítmica y que genera como el lugar común, como los invariantes de las centrales, ¿no? Es decir, que en una de las fachadas, vamos a decir, laterales, el ritmo de la estructura marca, evidentemente, una consecución clarísima que va a corresponder con la iluminación de por dónde acaban las tolvas, con una zona, digamos, ciega que corresponde a la parte de las tolvas y, en general, con una especie de ventanales de ático pequeños, que es donde va la cinta que va cayendo sobre las diferentes tolvas, ¿no? Y entonces esta es la imagen de uno de los laterales, común para ellas, y en el otro lado, lo vemos claramente en Compostilla y en Puerto Llano, aparece la imagen, si se quiere, más vanguardista o más moderna de esas centrales, en donde el esqueleto aparece pues, nítido, con grandes ventanales y sin apenas recubrimiento y sin apenas elementos, digamos, ornamentales o de recubrimiento. A su vez, la tercera fachada, siempre esa de imagen generalmente escalonada, pues es la que representa como más libertad de diseño, si se quiere, ¿no? Donde los huecos no están tan ligados por el ritmo, por la funcionalidad precisa y generan pues un poco esos elementos de particiones, de agrupaciones, de molduraciones, etcétera, un poquito más variados, que en el caso de Compostilla pues se resuelven, al no ser el perfil tan escalonado, se resuelven un poco con unos alzados que se han llamado alzados neoclásicos o de inspiración neoclásica, ¿no? Y bueno, habría también
respecto a aspectos de volumen de estas centrales, pues también algunas cuestiones a notar. Por ejemplo, los espacios más subalternos como talleres, el puesto de dirección, oficinas, etcétera, van a ser los pequeños elementos que rompen un poco la disposición de planta cuadrangular, de planta rigurosa, creando apéndices como el apéndice de Compostilla con la especie de torre así casi herreriana que se diseña, que por contraste podríamos ver el caso de Puerto Llano con un planteamiento mucho más moderno en el sentido de utilizar un esquema bicolor, un esquema de dos elementos, ladrillo y revoco, que crean una estructura que crea unos ritmos, que marca, potencia los volúmenes, que consigue, por ejemplo, resolver algunos temas de descentralizar las simetrías. Es decir, un estudio que está muy claramente en una consciencia de eso como un elemento estético, puesto que no lo he dicho, es aquí donde van a intervenir los arquitectos que se contratan pues para esas imágenes exteriores, ¿no? Francisco Bellosillo para Compostilla, ya se ha dicho antes la posible intervención de bueno, los lapsus que yo siempre tengo, y García Lomas, uno de los hermanos en las dos Moreno Barberá, quería decir, Moreno Barberá en esta intervención, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ¿cuál es el devenir de todo esto? Pues el devenir es los cambios ineludibles de este tipo de instalaciones en que las potencias siempre se quedan cortas y las desfiguraciones y transformaciones tan enormes que llegan a tener, que hacen que en Compostilla, pues pocos años después, los nuevos grupos que se colocan en el espacio reservado tienen que romper la propia cubierta, ¿no? Sobresalen, no solo rompen la cubierta, sino incluso parte de la pared para poderlos albergar, ¿no? El devenir de estas centrales ha sido el desmantelamiento de puentes de García Rodríguez, según cuentan la reciente demolición de Puerto Llano, aunque no hemos visto imágenes, pero no está claro si era la central o era la torre de refrigeración lo que se ha llevado por delante. La torre de refrigeración fijo. Compostilla sobrevive y seguramente que algo a lo mejor se habla un poco más adelante, con más conocimiento de causa y con proyectos expresamente hechos, pero bueno, va a sobrevivir al menos la imagen, la potente imagen, y Escatrón, pues Escatrón se conserva en cierta medida, también con alguna desfiguración, que no me voy a entretener demasiado para no consumir y pasarme del tiempo, y decir que bueno, estas centrales tienen algo, son fruto de su época, de su momento, de sus tecnologías, sufren muchos procesos, transfiguraciones, deformaciones, algunas han podido sobrevivir, pero ya van marcando un poco el tránsito hacia, digamos, lo que ha sido las generaciones posteriores, que, bueno, en el paper, en el papel, hablo algo del desarrollo posterior también, incluso en época de autarquía, pero sobre todo va a haber elementos fundamentales que convierten, digamos, una central térmica de un edificio, de algo más próximo a la arquitectura, a un artefacto, ¿no? Y en eso tiene que ver bastante la incorporación de los equipos de intemperie, ¿no? De las calderas, que ya son meras máquinas que se pueden dejar al aire libre, que no necesitan cubrición y que van a marcar la generación inmediatamente posterior, ¿no? Y yo creo que por eso, y con esto termino, pues estas centrales, que son miradas con una perspectiva de la historia, pero es una historia importante, interesante por el momento en que se realizan, pero yo creo que también porque son quizá las últimas que de manera completa permiten acercarse a un edificio de este tipo con categorías, digamos, desde la arquitectura, ¿no? O desde la arquitectura, si se quiere, más convencional, desde donde ideas de masa, ideas de volumen y sobre todo ideas de espacio están claramente integradas por esa intervención de los arquitectos y ese cuidado del espacio habitable de su interior, que en algunos casos pues era ejemplar. Así que esto es todo y muchas gracias.